sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. Tigre prehistórico realmente no tenía sentido. De Hypernova es. Comencemos, papus. A ver, ¿qué cosas pueden ser de los tigres dientes de sable? O sea, había diferentes familias. Creo que sabe que al final se siguieron claramente. Pero vemos qué más nos puede contar. ¿Qué tan bestia era esa bestia? Los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años. Y cuando se fueron, otro animal prehistórico ocupó su lugar. El esmilodón, mejor conocido como el tigre dientes de sable. Un depredador con colmillos de 20 centímetros, extremidades delanteras más fuertes que las de cualquier felino actual, capaz de derribar... La verdad me pregunta es, si hubiera llegado hasta la actualidad, ponte, hasta los años 1600, la humanidad lo hubiera extinguido. O sea, al considerarlo tal vez una amenaza más grande que no sé, ponte un tigre o un león, le hubiéramos dado caza. Posiblemente. Al ser humano le gusta extinguir depredadores. Mamuts en plena edad de hielo. Tal vez no era el más grande, pero sí el más letal. Y lo más impresionante, por años nadie supo cómo realmente mataba. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles menciona que más bien era un gato dientes de sable. Pero su apariencia era tan extrema, tan extraña y tan aterradora que parecía una criatura que solo imaginarías en tu cabeza, o que pensarías que es ciencia ficción. Británica describe sus colmillos de forma que ya da miedo. Sus inmensos dientes caninos superiores, de hasta 20 centímetros de largo. Estos incluso sobresalían de su boca cerrada, y se considera que eso lo convertía en uno de los cazadores más temidos sobre la Tierra. Pero además, el esmilodón vivió durante uno de los periodos más duros y peligrosos de toda la historia de la Tierra, la Edad de Hielo. Mira, este dato no me acuerdo que bien cómo era, así que pónganlo como disclaimer. Pero técnicamente seguimos en la Edad de Hielo. Me acuerdo que tenía otro nombre aparte, pero bueno, el ser humano ha terraformado tanto la Tierra que esa Edad de Hielo ahora se siente un poco más calurosa. Pero técnicamente aún así deberían ellos seguir reinando, pero claramente los terminamos por extinguir. National Geographic Education describe que enormes capas de hielo cubrieron gran parte de Norteamérica, Eurasia y Sudamérica. En definitiva, es un mundo que nosotros no podemos siquiera imaginar, pues el frío abarcaba todo alrededor. La supervivencia se hacía más difícil. Pero lo más impresionante de aquella época no era solo el clima, sino la vida que existía allí. La Tierra estaba llena de criaturas gigantescas. El Museo de Australia lo define como la megafauna, que eran animales que pesaban más de 40 kilos. Otra cosa que también, no sé si sea cierto o no, pero había escuchado de que el cóndor pertenece a la megafauna. A ver, espera, déjame buscar. Vamos a informarnos. A ver. Creo que el cóndor pertenecía. A ver. Además, el progel tenemos se usa para referirse. A ver. Algunos animales de la megafauna. A ver, señores. Apunten, aprendan. Elefante, rinoceronte, hipopótamo. Ah, bueno, la jirafa y la ballena azul. Ah, chuma. A ver, ¿el cóndor o no? El cóndor pertenece a esta familia. Sí, el cóndor también pertenece a megafauna del Pleistoceno, a Sopótamo. Bueno, eso explica también por qué es tan grande el desgraciado. Compartió el continente americano con animales gigantes extintos como mastodontes, tigres, dientes de sable, perezosos, terrestres, gigantes. Increíble. Y ahora los hijos de su madre lo están usando para sus fiestas, para el pobre tratar como basura. En ese contexto convivían mamuts enormes, bisontes prehistóricos que eran mucho más grandes de los que ahora conocemos, y perezosos enormes que podían pesar más de 3 toneladas. ¿Te imaginas si existiera uno así? Todos esos animales conviviendo en los bosques y las llanuras. Básicamente todo lo que conocemos estaba maximizado. Lobos, osos y cualquier otro animal. Terribles. Muchos lobos gigantes medían 96,5 centímetros al hombro. Alcanzaban 178 centímetros de largo y pesaban entre 59 y 68 kilogramos, dice Britta. Sí, los lobos son peligrosos en la actualidad, pero ¿te imaginas que un lobo de 70 kilos vaya hacia ti corriendo? No mames, qué miedo.
técnicamente sería más rápido que un oso. Amar, temo. Quita, carajo. Aquí tú eres libre de decidir dónde y cuándo conectarte. Hazlo a tu ritmo con Soy Rappi y saca hasta 1.600 soles a la semana. Y 68 kilogramos, dice Británica. Pero incluso con todos estos animales que te menciono, ninguno era realmente tan peligroso como lo era el esmilodón, que si bien era un animal grande a comparación de los felinos de hoy en día, la realidad es que no se comparaba con los demás mamíferos. Pero ojo, porque lo que le daba ventaja no venía de su peso o su tamaño, sino de su composición y su naturaleza. Su cuerpo era extremadamente musculoso, mucho más robusto que el de los grandes felinos actuales. De hecho, la Enciclopedia Británica menciona que los gatos dientes de sable del género Smilodon eran comparables en longitud y altura a los tigres siberianos, pero generalmente eran más robustos, un poco más bajitos que un león, pero mucho más pesados. Además, sus patas eran igual de enormes. Estudios de PLOS ONE analizaron radiografías de huesos de estos animales y concluyó que sus extremidades delanteras tenían una fuerza excepcional. Además, a diferencia de los grandes felinos modernos, Smilodon pudo haber dependido más de sus extremidades delanteras para sujetar a la presa debido a sus caninos alargados. Si miras esta imagen parece un animal no tan aterrador, pero es porque está disecado, quiero suponer. Imagina encontrarte eso en un día de campo. Y es que cada parte de su cuerpo estaba diseñada para algo específico. Si bien no tenía la capacidad de correr distancias largas, tampoco lo necesitaba. Su técnica consistía en algo mucho más rápido. Se acercaba a su presa lentamente, la derribaba y terminaba el ataque en segundos. Y creo que aquí interviene una de las preguntas más interesantes. ¿Cómo cazaba? Con esa fuerza bruta y sus posibilidades para encontrar una presa y destruirla en segundos, seguro te preguntan lo mismo. Y sí, esta era muy sangrienta y dolorosa para las víctimas. Hola, music. La cansa. Durante muchos años. Joder, imagínate tener que pelear contra un tigre de dientes de sable para que no se coma a tu hijo. Joder, qué esencia. Los científicos intentaron entender para qué servían realmente los enormes colmillos del Smilodon. A simple vista se determinó que eran para encajarlos y atacar. Muchos estudiosos del tema imaginaban al animal perforando cráneos o rompiendo huesos con una sola mordida. Pero no, esa idea se fue dejando atrás. National Geographic, por ejemplo, determinó que los dientes de sable tenían mordidas débiles. Además, Wyatt también suma a la nueva hipótesis con lo siguiente. Con una mordida relativamente débil y dientes sable frágiles, era imposible que arriesgara a romper sus dientes atacando primero con ellos, lo que descartó por completo la idea de que fueran sus herramientas para matar. Entonces apareció una idea mucho más aterradora. El Smilodon probablemente no intentaba aplastar a sus presas como hacen los leones actuales. En lugar de eso, utilizaba la fuerza brutal de sus patas delanteras para inmovilizar al animal. Encontramos un estudio de PLOS ONE por Michens, Samuels y Van Valkenburg, en donde dice que la fuerza aumentada en las extremidades delanteras era parte de un complejo adaptativo impulsado por la necesidad de minimizar la lucha de la presa para proteger los caninos alargados de fracturas y colocar la mordida para una muerte rápida. Esto significa que el dientes de sable fue evolucionando con el paso del tiempo para proteger sus dientes, que pese a ser grandes y muy vistosos, no eran su mejor atributo. Pero lo inquietante es que el gato diente de sable no iba por presas pequeñas. Su instinto lo llevaba a grandes animales. Y es que piénsalo, si no podía correr grandes distancias, los animales pequeños tenían ventajas sobre él. Pero eso fue creo que también parte porque se extinguieron. Al desaparecer la megafauna, o sea, el mamut, todo eso, el rinoceronte lanudo, al final quedaron solamente los antílopes, animales más pequeños y encima mucho más ágiles. Y un animal tan corpulento, fuerte y tosco que solamente podía correr cortas distancias, pues básicamente allí era una condena. Y además, si ahora que el ser humano lo estaba posiblemente cazando, peleando, pues ya estaba bastante fregado. Un mamut, el cual tiene dificultad de movimiento debido a peso y altura, era más sencillo de alcanzar. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles, basándose en los fósiles que hay de este animal,
supone que su caza iniciaba con una emboscada que esperaba en el momento correcto para sorprender a su alimento. Otra fuente, que es el GBIF, expande la información diciendo que se ocultaba en vegetación densa. Comúnmente seguía o buscaba las rutas de los mamíferos por donde buscaban alimento y esperaban a que se acercaran lo suficiente para poder atacar. Y aquí viene una de las partes más interesantes sobre el tigre diente de sable, porque por mucho tiempo se pensó que era un animal solitario, uno que buscaba presa y se satisfacía de ella solo. Pero parece ser que no. Ah, no. ¿Iban en eso o qué? ¿Qué es esta cosa, carajo? Que no. Que chinga la madre los anuncios. Los investigadores de estos animales han encontrado bastante curioso que dentro de la brea existieran una enorme cantidad de fósiles de dientes de sable. McCall, Naples y Martin, en un artículo publicado en PubMed, lo dicen. Se ha sugerido que especies dientes de sable como Smilodon fatalis eran sociales, porque se encontraron lesiones esqueléticas parcialmente sanadas en Rancho La Brea, California. Pero esta hipótesis no es solo por la cantidad de smilodones que encontraron, sino por un factor que han investigado a partir de este descubrimiento. Y es que, en algunos de estos fósiles, se encontraron heridas graves que habían sanado parcialmente antes de la muerte del animal, lo que significa que en el momento de la caza no eran autosuficientes para matar a la presa. El Museo de Historia Natural de Los Ángeles apoya esto, explicando que han encontrado señales de curación de heridas graves que probablemente habrían significado morir de hambre, sin apoyo. ¿Recuerdas el estudio que...? Y es curioso porque los tigres son, ¿cómo se llama?, animales que van por su cuenta. Pero los leones sí pertenecen al grupo de felinos que les gusta convivir. Así que técnicamente es bastante curioso entonces su manejo superandi de poder atacar. ¿Usó tomográficas para analizar al diente de sable? Lo volvemos a retomar acá, pues con este estudio también se encontró un hueso de cadera de Smilodon fatalis de Rancho La Brea, con una deformación muy severa. Los autores explican que la existencia de lesiones sanadas en Smilodon se ha interpretado como evidencia de comportamiento social, bajo la idea de que sobrevivir mucho tiempo después de una lesión grave sería difícil o imposible sin cooperación. Y esta hipótesis toma fuerza al recordar que el diente de sable utilizaba su fuerza y sus capacidades físicas para poder cazar, aunque también, si lo piensas, siendo varios era más sencillo cazar a una presa tan grande como lo era un mamut. Mira, uno contra uno, la verdad, se me hace bastante difícil creer que le pudo haber derrotado a un mamut macho, un puente grande. Pero si van en mancha, ahí sí la cosa pudo haber cambiado bastante. Tendría mucha más lógica. En la Sociedad Geológica de América, Christopher Shaw, entonces curador emérito de colecciones de la Brea Tar Pits, afirmó que hay bastante evidencia de que Smilodon pudo haber sido social, lo que implicaría que cazaban juntos y se alimentaban de presas abatidas en grupo. Esto también toma sentido cuando pensamos en la cantidad de alimento que significaban estos enormes animales para un Smilodon. En GBIF también encontramos algo parecido, explicando que los científicos debaten si Smilodon tenía un estilo de vida social o solitario. El análisis del comportamiento de depredadores modernos y de sus restos fósiles podría apoyar cualquiera de las dos interpretaciones. Y aunque sigue siendo solo una teoría, las radiografías de estos animales la respaldan poderosamente, explicando en el artículo que la existencia de lesiones sanadas en Smilodon también ha ido interpretada como evidencia de comportamiento social, bajo la suposición de que sobrevivir mucho tiempo después de una lesión sería difícil, si no imposible, sin cooperación social. Imagina la escena donde un mamut joven es atrapado por varios dientes de sable, sin poder escapar. Es aún más impresionante que uno solo. Pero esto también ha dejado la idea de que este era un animal con otras intenciones, como compartir la caza, proveer incluso. Estas solo son hipótesis. Es que también la pregunta no es como que solamente trabajen en grupo ya, sino en la manera que esté estructurado. Hola, Chris, ¿qué tal? Porque ponte, puede ser que sea trabajar en grupo, sí, pero quizás era como el león, que había un macho, ponte dos, con un harén de hembras. O puede ser que funcionara como las hienas, que sea un matriarcado y que las hembras, sean, ¿cómo se llama?, los que estaban al mando y los machos solamente estaban atrás. No sé,
aquí puede haber todavía varias hipótesis. Y quién sabe si algún día tendremos la respuesta. De X Horizon, pero que valdría la pena profundizar. Por mucho tiempo se pensó que lo más aterrador que encontrarían miles de millones de años antes que nosotros serían los dinosaurios. Esto ligado a su tamaño y lo imponente que han sido descritos durante mucho tiempo. Sin embargo, hubo un depredador capaz de romper esa creencia. Uno que se pensaba que su único instinto era cazar, el esmilodón o el gato dientes de sable. Toda su composición estaba diseñada y adaptada para matar a su presa, porque no iba contra mamíferos pequeños, sino contra los grandes, bisontes o mamuts, por ejemplo. Sin embargo, con el paso de los años, no solo se han descubierto sus maneras de cazar, sino su forma de coexistir con otros de su especie, considerándolo hoy como una posibilidad de ser social, que viajaba en manada o que compartía alimento. Y eso cambia completamente el panorama de lo que el dientes de sable era para los investigadores, porque transforma a la bestia en un animal que era motivado no solo por la sangre, sino por la supervivencia de su manada. Y eso también quiere decir que el animal era un poco más listo de lo que se podría llegar a creer, porque para poder trabajar en grupo normalmente se debe tener cierta parte de actividad cerebral. Estamos viendo sobre animales, Pepa. Nos estamos culturizando con la era de hielo. Hasta la próxima.